El 1 de agosto de 2019 sucedió en Gijón uno de los crímenes más crueles y sobrecogedores jamás contados en el Principado. Un bebé de apenas unas horas de vida fue encontrado de madrugada muerto en un contenedor del barrio de Nuevo Roces. Le habían asestado 53 puñaladas cortantes y punzantes. Fue su madre, Silvia Acebal Martínez, una vilesina de 30 años, quien lo mató apenas unas horas después de dar a luz. Lo envolvió en unas bolsas de basura, lo metió en una mochila y de ahí al contenedor. La asesina fue condenada a prisión permanente revisable. Es la pena máxima recogida en el Código Penal español, la primera sentencia de estas características en Asturias y la segunda mujer condenada en España. La primera fue Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, hijo de su pareja de 8 años, cometido en febrero de 2018 en Almería. Soy Guillermo Maese, periodista del Comercio, que en este podcast les contará la historia del crimen del bebé de Nuevo Roces, la historia de una madre que asesinó a su hijo recién nacido, la historia de una mujer que ocultó su embarazo a su expareja, a su familia y a sus amigos. Un vecino del barrio de Nuevo Roces, que se dedicaba a recoger chatarra de los contenedores, encontró el cuerpo sin vida del bebé. En un primer término, cuando abrió la mochila, pensó que era un muñeco. Se dio cuenta del fatal crimen cuando el bebé se le cayó al suelo. Sobre casi las 3 de la mañana, pues sí he visto luces de la policía y después más tarde de la ambulancia. Y bueno, gente de paisanos, no sé si había más coches de la policía secreta también. Y bueno, yo no estaba en la terraza afuera, no salí porque pensé que habían pillado a alguien tirando algo en el contenedor, si estaban mirando en el contenedor y todo eso. Pero bueno, no salía nada ni hablé con nadie. Pero pues a la mañana siguiente sí estuvo la policía por aquí y sí me preguntó si había visto algo y bueno, ya vi la noticia y entonces bueno, yo quedé un poco sorprendido porque tengo una niña pequeña y la verdad no he visto a nadie tirar nadie sospechoso, tirar nada raro. Es más, yo tiro la basura ahí y bueno, no sé, la verdad es una noticia un poco fuerte, pero bueno, no sé, yo creo que del barrio, no sé si siempre ha sido alguien del barrio, no me parece. Y de ahí partió la investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, de no saber nada sobre los culpables. Los testimonios de los vecinos del barrio y del hombre que encontró el cuerpo no arrojaron ninguna pista. Nadie había visto nada, nadie sospechaba de ningún vecino, nadie sabía de una mujer embarazada en la zona. Pasaron 1 mes y 22 días para que se produjera la detención de Silvia. Para dar con ella, la UDEF se coordinó con las empresas públicas de recogida de residuos para analizar las toneladas de basura depositadas en la zona los días siguientes al crimen. Buscaban huellas y bolsas cuyo código de fabricación coincidiera con las del crimen, porque en la bolsa donde Silvia había envuelto a su bebé muerto, encontraron una. Y 19 días después del crimen, en una bolsa gris, con el mismo código de fabricación, encontraron la misma huella. A partir de ese momento, los agentes descartaron que la autora o autores del crimen residiesen en otro barrio de Gijón y reafirmaron su intuición de que habitaban cerca del contenedor. Con todo, la policía inició una criba que le llevó a investigar a 130 mujeres residentes en el barrio de Nuevo Roces. De esa cifra se descartaron 81 por no estar en edad de gestar y otras 25 por no encontrarse en Gijón el día de autos. Solo quedaron 24. El cerco cada vez era más pequeño. Tras conseguir el permiso del juzgado de instrucción, comprobaron las huellas dactilares de cada una de ellas y al 9º intento las huellas coincidieron. Ya tenían su identidad, pero querían más pruebas.
no pudieron entrar en sus redes sociales porque las tenía cerradas, privadas. Solo sus amigos podían entrar, pero sí entraron en las de Daniel, su pareja, y allí, comprobando sus fotos, encontraron la misma mochila Quicksilver donde metió a su hijo. No necesitaron más. Días después, Silvia fue detenida. También lo fue Daniel. Era, sin saberlo, el padre del bebé asesinado. En sede policial, Silvia reconoció los hechos. Reconoció haber matado a su hijo con un cuchillo de cocina y exculpó a su pareja. Fue en sede policial donde Silvia rompió a llorar. Lo hizo cuando uno de los agentes que la detuvo le enseñó las fotos de su hijo muerto y acuchillado. Fue el único momento desde su detención en el que Silvia ha dado signos de debilidad. La jueza de instrucción la mandó a la cárcel. Y a Daniel, su expareja, le dejó en libertad con cargos con la obligación de firmar cada día en el juzgado. Durante el registro del domicilio, ni rastro del cuchillo. Los policías dieron la vuelta al colchón y encontraron una gran mancha de sangre. En el historial del navegador web del ordenador de Silvia encontraron consultas de partos en casa y de cómo parar grandes hemorragias. El crimen fue, por tanto, premeditado. Ya en prisión, Silvia quiso cambiar su declaración. Ante la jueza de instrucción, culpó a su expareja de la muerte de su hijo. Aseguró que ella se lo había entregado vivo a Daniel y éste se había ido de casa con él. Su declaración no tenía fundamento. La jueza no dio veracidad a su testimonio y, por tanto, la situación legal de Daniel no cambió. Sí lo hizo meses después porque quedó exonerado de toda responsabilidad criminal. Un jurado popular juzgaría a Silvia, un juicio que generó gran expectación por la crueldad del caso. Medios regionales y nacionales asistieron a las 5 sesiones que duró el juicio. A las puertas del juzgado, todo parecía indicar que Silvia asumiría su culpa. Veremos a ver cuál es la postura de ella ante la acusación. ¿La posibilidad de que se declare culpable existe? Es una posibilidad que está ahí, pero la decisión ya digo que va a corresponder a mi cliente. En todo caso, no es una postura con la que yo como letrado esté de acuerdo, pero la decisión la va a tomar siempre ella en última instancia. Vamos a ver qué postura adopta, porque como ha cambiado a lo largo del procedimiento en distintas ocasiones, si asume por fin los hechos y reconoce una culpabilidad o si sigue negándolo y tenemos que desarrollar el proceso en toda su extensión. Sería por lo menos un último acto de contrición si es que ha tenido alguno. Son Javier Menéndez Barbón, abogado de oficio de Silvia, y Ricardo González, abogado de Daniel, que se presentó en la causa como acusación particular. En la primera pregunta que le realizó la fiscal Isabel Prendes, Silvia asumió su culpa, pero no contestó a ninguna cuestión más. Tampoco respondió al interrogatorio del abogado de Daniel. A su abogado tan solo le reconoció que asumía su culpa libremente. Su declaración se limitó a 2 respuestas afirmativas. No dio ninguna explicación más. Ni siquiera se inmutó cuando la fiscal le preguntó si se arrepentía. Antes de la confesión, la primera en tomar la palabra fue la fiscal Isabel Prendes, quien realizó un alegato vehemente y firme, y advirtió al jurado: verán imágenes de extrema dureza. Nos enfrentamos a un crimen especialmente sobrecogedor. Esa criatura solo tenía la ayuda de su madre. Y enfatizó cuando habló de 53 puñaladas de diversa profundidad y cuando aseguró que los informes psicológicos no concluían ninguna patología ni alteración de sus facultades. Actuó con conciencia y voluntad, concluyó la fiscal. Mientras tanto, y así se mantendría durante las 5 sesiones que duró el juicio, Silvia apenas levantó la mirada del suelo, menos aún cuando entraban cada día en la sala los fotógrafos y las cámaras. Su pérdida de peso era notable.
Cruzaba y descruzaba las piernas, movía un pie compulsivamente, entrelazaba las manos, también le temblaban, jugaba con sus pulgares, por momentos apretaba sus manos con rabia, pero no perdió los nervios. Se mostró, como siempre, fría. Ha sido dentro de los 25 años que llevo de profesión y en el ámbito del derecho penal, la mayoría de ellos, realmente nunca me he encontrado a una persona, un cliente que me asumiera con tanta frialdad la situación procesal tan grave ante la que se encuentra. Quiero decir, ella yo creo que asume perfectamente lo que hizo, o por lo menos lo que ella manifiesta, que ella ha admitido que hizo, y no cuestiona nada ni se preocupa en ningún momento por su situación procesal, por las pruebas que se puedan practicar. Yo creo que en un porcentaje muy alto ella no ha querido ejercer o no ha permitido ejercer el derecho de defensa al que tiene derecho. Y la asunción de los hechos tenía un motivo. ¿Ha reconocido finalmente los hechos, ¿no? Sí, en contra de la opinión de como letrado de aceptar una pena, como estamos hablando de la prisión permanente revisable. La cliente decidió reconocer la culpabilidad de los hechos. Yo creo que con el fin de evitar que su familia, su hermana especialmente, pase por el trámite de tener que declarar en el juzgado y verse sometidos a una exposición mediática que ya no desea. Esa es la argumentación que me dio. Pues lo consiguió, porque las partes renunciaron al testimonio de su familia. No corrió la misma suerte la familia de Daniel. A pesar de asumir su culpabilidad, según recoge la ley del Tribunal del Jurado en su artículo 50, el juicio debía continuar según las sesiones previstas, puesto que la propuesta de pena superaba los 6 años de privación de libertad. Por tanto, al día siguiente se conoció por fin la versión de su expareja. Nunca sospeché de su embarazo, aseguró en sede judicial. Ambos engordamos cuando nos fuimos a vivir juntos, justificó por no haberse dado cuenta de su estado a pesar del evidente cambio físico. El día del crimen, y son hechos probados según la magistrada de la Audiencia Provincial, Daniel llegó a su casa a las 7 de la tarde de trabajar. Antes fue a una gran superficie a por compresas porque esa tarde Silvia se lo había pedido. Al llegar al domicilio había sangre en el pasillo, desde la habitación al salón. Silvia estaba en el sofá y me dijo que la sangre era de un quiste, aseguró. Él mismo terminó por limpiarla. El colchón ya estaba dado la vuelta y las sábanas lavadas. Un quiste que en boca de ella Daniel conocía y también sus amigos. Un quiste que finalmente nunca existió, porque así lo comprobaron los médicos forenses del Hospital Universitario Central de Asturias. Y con profundo dolor: estoy aquí para defender a mi hijo, dijo. Rompió a llorar cuando explicó que siente miedo de salir a la calle, que ya no se fía de nadie y que tuvo que abandonar el piso donde vivía por pánico. Explicó incluso los pasos de la pareja los días siguientes al crimen. 24 horas después de matar a su hijo, Silvia fue a cenar con sus suegros y 48 horas después de fiesta con sus amigos. Y mientras, convencida de que no la pillarían, llegó a comentarle a su expareja que sería difícil que pillaran a los culpables del crimen si no tenían antecedentes penales. A la semana siguiente del crimen se fueron de viaje al Levante peninsular con unos amigos. Allí llegó incluso a realizar comentarios jocosos sobre el crimen. Leía compulsivamente las noticias que se iban conociendo. La declaración de los policías que realizaron la investigación dio cuenta de la crueldad del crimen.
Los 6 policías que le declararon coincidieron en asegurar que era el crimen más cruel e impactante al que se habían enfrentado, y calificaron a la asesina como una mujer fría, callada y carente de emociones. También era esperado conocer el contenido de los informes psicológicos que los expertos realizaron a Silvia los meses posteriores. Hasta 4 peritos certificaron que Silvia Cebal actuó con conciencia y voluntad cuando asestó 53 cuchilladas a su hijo recién nacido. Actuó en pleno uso de sus facultades. Los informes psicológicos agregados en la causa sostienen que la asesina no sufre ninguna enfermedad mental y sí un trastorno antisocial de la personalidad. No es una enfermedad, es una forma de ser anómala, sostuvo una forense. Según los psicólogos, las personas que sufren este trastorno presentan ausencia de nervios y remordimiento, tendencia a mentir y carencia de reacciones afectivas. Nunca durante nuestros encuentros mostró arrepentimiento, refirieron en sede judicial. También Daniel, expareja de Silvia y padre del bebé, fue examinado por los forenses. Sobre él no concluyen ninguna enfermedad ni trastorno, aunque se mantiene en tratamiento psicológico desde el crimen. Durante las entrevistas que Silvia Cebal mantuvo con los psicólogos forenses, llegó a asegurarles que se había enterado de su embarazo en el 5º mes de gestación. También les contó que anteriormente había sufrido 2 abortos, uno de ellos de forma natural cuando aún vivía con sus padres y el otro cuando tenía 20 años. Acudió junto a una amiga a una clínica abortista. Y en la última sesión del juicio, antes de conocer el veredicto del jurado, Silvia hizo uso del último turno de palabra. Tras asumir su culpa y escuchar el testimonio de 17 testigos y 10 peritos, por fin pidió disculpas y mostró arrepentimiento. Nunca desde su detención lo había hecho. No tendré vida suficiente para arrepentirme. Pido perdón a mi familia porque les he arruinado la vida. También a la de Daniel, que siempre me trataron muy bien. Su arrepentimiento no sirvió como atenuante para la causa. El jurado popular tardó apenas 1 hora en fallar por unanimidad su culpabilidad, y Silvia ni se inmutó cuando escuchó al representante del jurado considerarla culpable de asesinato con agravante de parentesco. Conocido el fallo, ni siquiera volvió a hacer uso del último turno de palabra. Conocido el veredicto, la jueza aplicó la pena máxima y una indemnización en concepto de responsabilidad civil para el padre de 105.000 euros que serán donados al hogar de San José. Ya no solamente los acontecimientos de juicio, sino ya todo lo que se había practicado en fase de instrucción, donde ya desde un primer momento, cuando declaró mi cliente ante el juzgado de guardia, ya se le puso en conocimiento que los hechos pudieran derivar en una pena de prisión permanente revisable. Luego, obviamente, las pruebas practicadas en el acto en las sesiones del acto de juicio oral y la propia declaración de culpabilidad derivaron en este fallo de sentencia que era más que previsible. Y Silvia volvió al centro penitenciario de Asturias, donde cumple condena desde septiembre de 2019. Sus padres y su hermana la visitan cada sábado. Desde que ingresara en prisión, se aplica sobre ella el protocolo antisuicidio. Comparte celda con una interna de apoyo.